112, pues tampoco se ha cumplido lo que se decía, destinar todo el crédito posible, porque si el crédito posible era 1.659.000, se ha gastado 1.386.000, la diferencia son 273.000 euros menos. Es decir, son 45 millones de pesetas menos de lo que teníamos previsto gastar en personal que lo que realmente se ha gastado. Creo que la diferencia es abismal, por lo tanto, todo el crédito posible no se ha destinado. ¿Por qué ha subido el gasto de personal? Principalmente, como he hablado, en gasto de personal temporal, pero no exclusivamente en gasto de personal temporal. Aquí tenemos un gráfico que en gasto de personal laboral temporal había una previsión de 410.000 euros y no ha llegado a 300.000, es decir, 290.969,20. Hay una diferencia de 120.000 euros menos, sí, casi 20 millones de pesetas, menos de lo que había previsto de gastar a lo que se ha gastado. ¿Que se ha gastado más en personal temporal? Sí, y por supuesto desde Izquierda Unida, mientras mayor se pueda dedicar al gasto de contratación personal, mejor. Es decir, por nuestra parte, no vamos a poner en duda nunca de que el Ayuntamiento aquí está destinando un gasto a contratar a riateños, principalmente con el objetivo de paliar esas necesidades que sufren las familias riateñas. Sí, vamos a entrar en otros aspectos que después entrar en el empleo, que quiero resaltar en qué estamos en contra en el tema del empleo. Vuelvo a repetir que no estamos en contra que se dedique el máximo crédito posible que se pueda destinar, pero que otro de los objetivos que se fijaba en este presupuesto tampoco se han cumplido, porque si había una previsión de gasto 120.000 euros más, resulta que no se ha dedicado todo ese crédito a la contratación del personal temporal. Otro de los objetivos del presupuesto que decía el señor alcalde a la aprobación era que el gasto corriente en mantenimiento se mantendrá. El gasto corriente en mantenimiento se ha reducido pues en 44.814 euros. Yo espero que este dato sea, porque incluye aquí varias cosas, ¿no?, que es reparaciones, mantenimiento y conservación. Yo espero que este dato sea, pues que hay una previsión de que se pueden averiar pues los vehículos del ayuntamiento, que se pueda averiar un motor de un pozo, o que se pueda averiar cualquier cosa, o el camión, y están previstos ahí para que esa partida tenga suficientemente previsión para acometer esas reparaciones. Quiero pensar que, y me gustaría que fuera así, porque si es lo que es mantenimiento y conservación, es un dato realmente que muestra también que estamos dejando de mantener, pues, por ejemplo, de edificios públicos, estamos dejando de mantener la red de agua o de saneamiento, o de cosas que realmente a ningún riateño le interesa, y al ayuntamiento como tal tampoco, porque producirá que después los gastos en reparación sean mayores. Otro de los objetivos del presupuesto que decía el alcalde era que contención en la medida de lo posible para el resto de los gastos corrientes, exactamente. Los gastos corrientes, José Antonio, no son parte, como ha dicho Salvador, de los gastos de personal. Es decir, el gasto de personal no ha subido, no está incluido en los gastos corrientes. Los gastos corrientes son otra cosa, ¿eh? Los gastos corrientes en bienes y servicios, que tiene un título muy bonito, pero que realmente es los servicios, la luz, el agua, el gas, el material de oficina, la recogida de la basura, el mantenimiento de vehículos, la limpieza, los teléfonos, el gasto del patronato, todo eso son gastos corrientes. Es decir, normalmente cuando hablamos de un presupuesto y una liquidación, siempre se hace referencia a este capítulo, porque este capítulo siempre, si se incrementa, es un dato mal para el ayuntamiento, porque estamos gastando en cosas que no son productivas para los arriateños, sino que son gastos del ayuntamiento para el funcionamiento habitual del ayuntamiento. Entonces aquí sí que hay un dato bastante llamativo y que demuestra que realmente no se han cumplido los objetivos que se decía en el presupuesto, porque los gastos corrientes con respecto a 2010 se han incrementado en casi 190.000 euros. 190.000 euros son 31 millones de pesetas y medio, y eso se ha aumentado con respecto a 2010. Por lo tanto, creo que es un mal dato y que es otro de los objetivos que decía el señor alcalde que se quería cumplir con los presupuestos, que tampoco se ha cumplido.
Dentro de los gastos corrientes hay un apartado que es exclusivamente para lo que es material, suministro y otros, ¿no? Que en material, suministro y otros se incluyen material de oficina, energía eléctrica, carburante, productos de limpieza, teléfonos, primas de seguro y patronato de recaudación. En todo eso, en estas cosas, hemos aumentado los gastos en 131.210 euros. Solamente en material de oficina, energía eléctrica, carburante, productos de limpieza, teléfono, prima de seguro, patronato de recaudación y algunas cosas más. Así casi 21 millones, casi 22 millones de pesetas que hemos aumentado esta parte. Otro de los objetivos que decía que no se iba a utilizar ningún tipo de financiación ajena ni a largo ni a corto plazo, y sin embargo la máquina barredora se ha comprado con un leasing. Un leasing a todos los efectos es un préstamo. Un leasing es una financiación a través de un banco que realmente pues ha recurrido, pero vaya que no hay nada malo en recurrir a una financiación. Sí, tampoco vamos a echarnos la cabeza, porque es que yo muchas veces escucho aquí cosas que realmente que parece que somos el mejor alumno de Montoro. Es decir, nos han sobrado 300 y pico mil euros y los vamos a destinar a pagar la deuda, obligatoriamente, ¿eh? ¿Y por qué no lo dedicamos a los arriateños si la deuda se está pagando bien? Si la deuda se está pagando perfectamente, ¿por qué vamos a dedicarle ahora mismo 300.000 euros a pagar la deuda cuando realmente lo que necesitan los arriateños es que, no como decía Salvador, que reconozco que el funcionamiento del ayuntamiento puede ser como una empresa, pero realmente, igual que ha dicho Antonio Torres, yo también soy partidario de que el ayuntamiento, y un ayuntamiento de izquierda, precisamente lo que tiene que poner es dinero público a los arriateños para invertir lo máximo posible en crear para los arriateños. Entonces, no me entra en la cabeza, porque muchas veces estos datos, pues puede decir, no, es que nos hemos ahorrado. No, nos hemos ahorrado. Es decir, se están utilizando unos recursos en algo que ahora mismo, si la deuda se está pagando bien, ¿por qué hay que recurrir a esos 300.000 euros? ¿Por qué hay que sacar menos? Y si diera como antes, si esos 300.000 euros son porque hemos reducido en gastos corrientes, bien. Pero si lo hemos quitado de hacer inversiones y de hacer proyectos para el pueblo, pues realmente mal, porque entonces no se están cumpliendo los objetivos y no se está haciendo realmente política por parte del equipo de gobierno. Lo que se está dedicando es a gestionar como una empresa, intentar sacar para pagar los bancos. Y bueno, sí, lo he dicho antes, el gasto que se ha pagado de deuda no asciende al 7% de lo que se ha gastado realmente de todo el presupuesto. Que no se crea aquí nadie tampoco que esto ha sido, que se ha pagado más deuda que nunca, se ha pagado más, sí, pero realmente es un 7%, que tampoco es argumento como para dejar de hacer otras cosas que son realmente importantes. Otro dato clasificador de esta liquidación, y comparado con el presupuesto, es que para lo que era el fomento del empleo, teníamos previsto que el ayuntamiento destinara 975.066 euros y el gasto real ha sido 186.163. Hay una diferencia de 788.902 euros en lo que es en la partida de fomento del empleo. Con lo cual, aquí se está demostrando con este dato también que lo que es el tema de fomento del empleo por parte del ayuntamiento es un fracaso total. Es un fracaso total. 131 millones de pesetas menos de lo que se tenía previsto. Es decir, un dinero en fomento del empleo. Estamos hablando en los peores años que más necesitamos. Y es que, claro, decía el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Torres, cuando hablábamos de este presupuesto, que siempre habíamos dicho que el tema de las contrataciones temporales, aunque vuelvo a reiterar que es necesaria y hay que hacerla,
pero de la forma que se estaba haciendo y como se estaba planteando, era pan para hoy y hambre para mañana. Entonces me respondía José Antonio Torres Rivera, decía que cree que una forma de fomentar el empleo es desarrollar el taller de empleo que se tiene previsto para este ejercicio, así como los cursos de formación ocupacional que se tiene previsto realizar. Bien, pues un curso que había en el presupuesto de programador de aplicaciones informáticas para un total de 15 alumnos y un importe subvencionado de 102.000 euros. Había otro curso de promoción turística local e información al visitante para un total de 15 alumnos y un importe subvencionado de 57.000 euros y el taller de empleo. Pues ni el primer curso se ha realizado en 2012, ni el segundo curso se ha realizado en 2012, ni el taller de empleo se ha realizado en 2012. Sí, el taller de empleo se ha realizado en 2013, sí, pero estos datos demuestran claramente que en fomento del empleo, en lo que es 2012, realmente hay una diferencia de 131 millones de pesetas que no íbamos a dedicar y que no se han dedicado. Y eso lo considero yo bastante grave. ¿Y qué es lo que se considera por parte del Ayuntamiento que es creación de empleo? Que hemos tenido discusión de que empezamos la legislatura y que ahora con números vamos a ir identificando y vamos a ir aclarando cuál es nuestra postura, qué es lo que decíamos, qué es lo que se decía y qué es lo que se está consiguiendo. El total de limpieza viaria. Yo no sé si se verá por ahí, pero bueno, la subida de la gráfica de 2012 es abismal. Nos hemos gastado en 2012 10.743 euros más que 2010 y 2011 juntos. En 2012 nos hemos gastado 133.000 euros, redondeando, cuando en 2010 nos gastábamos 62.000 y en 2011 no llegaba a 60.000 euros. Sí, nos hemos gastado 10.000 euros más de 2 años. Y es a donde yo quería también llegar con el tema del empleo. Igual que he dicho antes, que estamos rotundamente de acuerdo con que el Ayuntamiento destine todo el crédito posible que pueda destinar y que la ley permita para la contratación de arriateños por parte del Ayuntamiento, igual decimos que vamos a hacerlo en otras cosas, por favor. Es que nos hemos gastado 12 millones de pesetas más que otros años en limpieza viaria. Vamos a dedicarlo a otras cosas productivas. Cuando nosotros proponíamos para el presupuesto de 2012 la creación de unas naves en el polígono y del arreglo de la fábrica de la antigua fábrica de La Braga para hacer oficinas y cederla a los arriateños que quisieran empezar un negocio, tanto las naves y las oficinas, mire, se me podría decir, eso es un fracaso porque nadie va a meterse en un negocio en los tiempos que estamos y lo que sea. Pero es que estos 12 millones de pesetas lo hubiéramos invertido igual en las familias de Arriate, pero resulta que cuando pasa el año tenemos unas naves y una oficina que ya vendrán, que ya harán falta, porque para eso hay que implementar también el fomento del empleo. Lo que no podemos enfocar el empleo es a la contratación simplemente, decir, vamos a sacarle rendimiento y pensando en un futuro, vamos a tener un proyecto de Arriate del pueblo. No podemos dedicarnos 12 millones de pesetas más en limpieza diaria y después que ya está. Y además el pueblo está más sucio que nunca, se diga lo que se diga, está más sucio que nunca. La calle Ronda, perfecta, pero ¿y las barriadas de las casas nuevas? ¿Y la barriada de arriba de los Altos Laeras? ¿Y la barriada del barrio? ¿Y la urbanización de la UR4? Y nos hemos gastado 10.000 euros más que 2 años juntos. Ahí es donde queremos ir. Contratación de personal de Arriate, toda la que se pueda, toda y más de la que se pueda. Pero vamos a dedicarle un algo productivo, por favor. Aunque sean arreglar bordillos. Tenemos 70.000 euros más, como decía antes, pero es que además hay otro dato curioso. No solamente nos hemos gastado 12 millones de pesetas más que el año 2010 o 12 millones de pesetas más que el año 2011 porque son parecidos, sino es que aparte hay 15.207 euros de trabajo en limpieza realizados por empresas privadas. Entonces esto, es decir, nos gastamos, vuelvo a repetir, es que no me cansaré porque es que es un dato muy llamativo, nos gastamos más del doble de 2 años y resulta que ahora gastamos 15.000 euros en limpieza con empresas privadas.
A mí me gustaría que me aclararan qué son esos trabajos de limpieza de 15.000 euros con empresas privadas, porque no lo entiendo. Y después otra cosa, si uno hace una obra, por poner un ejemplo, y yo esa obra la hago, hay una obra con un precio de material y un precio de mano de obra. Si yo aumento el presupuesto para hacer más obras, no solamente me va a crecer la mano de obra, ¿no? El material también me tiene que crecer, ¿no? Pues que resulta que en limpieza viaria la diferencia entre 2010, 2011 y 2012 no llega a 500 euros en material. Así que todo el aumento es solamente de personal. Algo que tampoco es lógico, ¿no? Digo yo, aunque sea poco material que se necesita para limpiar, pero ¿qué vemos? 124.000 euros lo que nos hemos gastado en 2012 en limpieza viaria. Después otro dato, y aquí pues yo quiero aprovechar también un poco la cuenta general, como he dicho antes, porque tanto los presupuestos como la cuenta general para mí es un dato importantísimo y es el reflejo de unas políticas aplicadas y cómo se está haciendo política. Y con estos datos quiero demostrar no solamente si es buena o mala la cuenta general, si hemos gastado más o menos, si tenemos más ingresos o menos, sino qué política se está haciendo. Y uno de algo que se repite habitualmente en todos los plenos, y voy a decir la falta a la verdad. Se suele faltar la verdad mucho, no solamente en los plenos, sino en los actos públicos, en muchas cosas. Y cuando se falta la verdad, casi siempre queda en que uno ha dicho una cosa y el otro ha dicho otra. ¿Quién cree? ¿Quién dice la verdad, no? Pero después los datos muestran realmente la verdad, quién estaba mintiendo y quién no estaba mintiendo. Y sobre todo, verá, si nos miente a los grupos políticos, yo puedo entender que eso entra dentro del juego político y puedo intentar defenderme o podemos intentar defendernos de alguna manera. Pero si se miente a los arriateños, cuidado, Cuidado, porque aquí se está faltando el respeto y aquí lo que hace falta es seriedad y responsabilidad. El alcalde decía en diciembre de 2011, antes que se aprobara el presupuesto y que se empezara a gastar en 2012, en diciembre de 2011, se continúa haciendo una reducción de los costes y gastos superfluos de este ayuntamiento. Por ejemplo, la reducción del 37%, reducción del 37% en la factura eléctrica anual. Esto por haber firmado los contratos de actualización del mercado libre. Decía al respecto, esto es copiado del acta literalmente, decía al respecto que el acceso al mercado libre está abierto desde el año 2009 y que llevamos más de 2 años pagando un 37% más en la factura eléctrica de este ayuntamiento. ¿Qué es la casa de todos? Pues todos pagamos sus gastos. Este equipo de gobierno va a ahorrar con esta medida más de 40.000 euros anuales, que se dice pronto. La verdad que no me entra en la cabeza que esto no se haya hecho mucho antes, acusando a la anterior corporación de no haber cumplido con sus obligaciones, de haber ido al mercado libre y haber hecho unos nuevos contratos que se iba a ahorrar el 37% y 40.000 euros. Pues bien, si vemos realmente lo que se gastaba en 2010 eran 98.880 euros y en 2012 se han gastado 157.674 euros. No solamente no hemos reducido un 37%, sino que hemos aumentado un 62%. No solamente no hemos ahorrado 40.000 euros, sino que hemos incrementado en 60.700. 10 millones de pesetas más. Y el señor portavoz dice que esto es porque la factura de la luz. Pues yo no sé cuánto habrá subido la factura de la luz del ayuntamiento, pero la verdad es que, y sobre todo, es lo que yo estoy haciendo aquí, un llamamiento a la rigurosidad de lo que se dice. Si no se ha hecho algo y no se está seguro, que no se engañe a los ciudadanos. Cuando se den datos, que sean reales. Y que no se diga que se va a ahorrar cuando realmente lo que se está produciendo es un incremento. Pero es que en el gasto de consumo en telecomunicaciones pasa exactamente igual. Decía el alcalde en octubre de 2011, la telefonía fija se está actualmente produciendo un ahorro del 40%. Aproximadamente, mediante concienciación de todo el personal del ayuntamiento. El ahorro aproximado es de 6.000 euros al trimestre,
por si fuera poco, comentar al respecto que vamos a realizar un nuevo contrato y se va a reducir la factura mensual un 50%. Pero si vemos el ahorro de 6.000 euros al trimestre, si lo multiplicamos por los 4 trimestres, nos sale un total de 24.000 euros lo que iba a ahorrar el ayuntamiento. Y los gastos en 2010 eran 18.500. ¿Cómo íbamos a ahorrar 24.000 euros? Es que eso ya es rizar el rizo, ¿no? Es un poco rizar el rizo. Pero no solamente eso, no es que no se hayan reducido, es que se han incrementado. Es que los gastos en 2012 son 22.300 euros. El aumento ha sido de 4.000 euros. Que verá que si hay que gastarse 22.000 euros en teléfono o 25.000 o los que hagan falta, hay que gastárselo porque es algo imprescindible, igual que la luz. Yo lo que estoy diciendo aquí, que no se mienta a los ciudadanos. Que no se diga estamos ahorrando, estamos ahorrando, estamos ahorrando, estamos ahorrando y se están incrementando gastos. Pues no, porque realmente la mayor parte del dinero que dice el alcalde que ha sobrado es que no se ha invertido en los ciudadanos, porque los gastos se han incrementado. Los gastos se han incrementado. Esto en cuanto al cumplimiento de los objetivos del presupuesto. Vemos que no se han cumplido ninguno. En cuanto a ingresos. Con el tema de los ingresos quiero hacer también hincapié en algo, en otro recurso que se utiliza mucho y que ahora vale. Sí. Siempre se dice que cuando no hay para hacer algo es que no hay dinero, es que estamos en la crisis peor que estamos viviendo y que no tenemos menos dinero que nunca. Cuando se planteaba el tema del Banco de Tierra decía que no había dinero, que estábamos muy mal, que no había dinero, pero no es cierto. Vamos a ver. Es que aquí esto no se ve. Hay una previsión de ingresos que normalmente, como ha dicho Salvador, lo que realmente después se recauda es menor. Pero eso ha pasado, como yo solo decía, creo, en un presupuesto, y me respondía usted diciendo, eso es normal, Antonio, normalmente suele pasar porque la recaudación que falta, yo la verdad es que no tengo datos, pero porque no tengo datos minuciosos, pero muchas veces pienso que puede ser que hay muchas casas cerradas en Arriate de gente que vive en Sevilla o en Málaga o en Suiza o en Alemania o en Francia o lo que sea, que realmente pues no llegan a terminar de contribuir con el tema del IBI. Digo yo, no sé si será ese el motivo o parte del motivo del por qué no se terminan recaudando. Pero es que resulta que este año la recaudación del ayuntamiento ha sido la mejor desde 2010, 2011 y 2012. La mejor. En 2010 se recaudaba un 85,42% de lo que teníamos que recaudar. En 2011 se recaudó, aunque fue menor la recaudación porque eran menor los ingresos, pero se recaudó el 87% de lo que se tenía que recaudar. Y en 2012 casi hemos llegado al 90% de lo que se tenía que recaudar. Por lo tanto, hemos tenido el año con la mejor recaudación de los últimos años. Es decir, hemos tenido 142.000 euros más que en 2010 de recaudación. Por lo tanto, no se puede decir que estamos muy malamente. Bueno, que estamos muy malamente. Ojalá la recaudación fuera mayor, por supuesto, y que los derechos e ingresos fueran mejor, y que se movieran para conseguir subvenciones y se añadieran subvenciones como de los cursos que no han venido y se incrementara todos esos ingresos, por supuesto, claro que sí. Mientras más ingresos, mejor. Pero es que resulta que hemos ingresado 23,5 millones más que el 2010. Por lo tanto, hemos tenido más capacidad de poder hacer cosas. El problema es qué es lo que hemos hecho con ese dinero. El impuesto de bienes, los impuestos directos. Los impuestos directos son los impuestos que pagamos todos los arriateños. Hay varios, al ayuntamiento le llegan ingresos por varios sitios. Uno es del Estado, otro de Diputación, otro de Junta de Andalucía y otro, evidentemente, de lo que pagamos todos los ciudadanos. Yo he hecho una gráfica desde 2006 a 2012 de lo que pagamos los arriateños. Y aquí tampoco es defender a ninguna corporación ni atacar a la que hay, sino mostrar los datos tal y como son, y que tomemos en cuenta los políticos, los que estamos en política, estos datos porque un político, mientras más conozca la realidad, pues mejor se adaptará a lo que plantee a la realidad del municipio.
En 2006 los arriateños pagábamos un total de 481.000 euros y en 2012 estamos pagando 1.156.670 euros. Han incrementado casi 3 veces lo que pagamos los arriateños. Y no solamente eso, sino que en 2006 lo que pagábamos los arriateños era un 12% del presupuesto total de ingresos y en 2012 estamos en el 30%. Es decir, lo que pagamos los arriateños no es que paguemos solamente más, sino que cada vez más la financiación del ayuntamiento depende más de lo que paguemos los arriateños, que no más, un 30%, cuando antes era el 12%, ¿no? Pero es que, si he dicho antes que los ingresos con respecto a 2010 se han incrementado en 142.000 euros, en 23,5 millones de pesetas aproximadamente, solamente los arriateños hemos contribuido a ese aumento con el 85%. Yo sé que no les interesa mucho los datos, pero bueno, yo les hablo a los arriateños, no les hablo a ustedes. De los 142.000 euros que se han aumentado, 119.000 han sido de los arriateños, no de otras instituciones, no porque se hayan conseguido. En el impuesto de bienes inmuebles tenemos que en 2010 se pagaba 542.000 euros y en 2012 estamos recaudando 689.000 euros. En 2011 se ha aumentado la recaudación con respecto al IBI un 11% con respecto a 2010 y en 2012 se ha recaudado un 27% más que en 2010. Este gráfico, que no lo veis pero lo explico, es una comparativa de los ingresos totales que ha recibido el ayuntamiento. Creo que son, no que ha recibido, sino los derechos a recibir. Y en 2012 se ha recibido 3.817.090 euros. Si hacemos una comparativa hasta 2004, resulta que solamente en 2007, 2008 y 2009 los ingresos han sido superiores. Y en 2006 algo más, pero muy poco más. Si en 2012 tenemos más ingresos que en 2011, más ingresos que en 2010, aproximadamente lo mismo que en 2006, más ingresos que en 2005 y más ingresos que en 2004, excepto los periodos que reventó todo esto. Por lo tanto, no es cierto que no haya dinero, sí hay dinero, lo que pasa es que se gasta en otros sitios. Las transferencias corrientes. Dice, no, es que el Estado ha hecho un recorte y del Estado nos llega menos dinero que nunca. Sinceramente, Salvador, sinceramente yo me he quedado sorprendido cuando yo he comprobado estos datos, porque es que resulta que de 2003 a 2012 el ayuntamiento solamente ha recibido una vez más dinero del Estado que ha sido en 2006. Todos los años, sí. No, ya. No, pero yo lo estoy diciendo como representante del PP, que me extraña de que el Ayuntamiento de Arriata haya recibido... Respeten los turnos. No se preocupe, Melchor, no hay problema. Aquí estamos, se puede hablar lo que quiera. Bueno, después de Diputación sí es verdad que había un recorte bastante importante, que también del PP. Pero es que resulta que hemos recibido de transferencias corrientes del dinero del Estado 1.432.000 euros, cuando en 2011 era 1.258.000, en 2010 950. Es decir, en 2012 hemos recibido alrededor de 450.000 euros más del Estado de lo que recibimos en 2010. Incluso más que en 2009, 400.000 euros más que en 2009, incluso más que en 2008, incluso más que en 2007, menos en 2006, desde 2003, todo. En 2012 es el año que más dinero ha recibido el Ayuntamiento del Estado. Por lo tanto, estamos teniendo más ingresos de los arriateños, estamos teniendo más ingresos del Estado, y entonces aquí es donde está el dinero. Que yo sé dónde está, y ahora lo explicaré también, como llevo explicando, sobre todo en gastos corrientes. Porque resulta que si vemos
las transferencias de capital, que aquí sí es de la Junta de Andalucía y de Diputación, que es los dineros que recibe el ayuntamiento de los ingresos de otras administraciones con destino a inversiones y obras exclusivamente. Es decir, lo que hemos visto en las transferencias corrientes son destinados a más cosas, pero las transferencias de capital son lo que se destina solamente a inversiones y obras. Y resulta que teníamos un presupuesto de 550.000 euros y hemos tenido un ingreso real de 630.000 euros, es decir, hemos obtenido 79.000 euros más que en 2010. No, perdón. 79.000 euros más de lo que teníamos presupuestado. Hemos recibido bastante menos que en 2010 en este aspecto. Pero hemos recibido 79.430 euros más de lo que se había presupuestado en este concepto. Es decir, casi 13 millones de pesetas. Y resulta que en inversiones reales, que es lo que realmente el ayuntamiento invierte en obras y en infraestructura y en cosas productivas para el pueblo, resulta que teníamos un presupuesto de 700.000 euros y el gasto real ha sido 463.000 euros. Una diferencia de 238.000 euros menos de lo que se tenía presupuestado. Es decir, hemos recibido 79.000 euros más y hemos gastado 238.000 euros menos de lo que teníamos previsto en inversiones reales. Si vemos un gráfico, las inversiones reales hay que remontarse a 2003 para que hayan sido tan bajas. Sí, hemos gastado 463.000 euros en 2012 en inversiones reales y no hay ningún año, ni 2011, ni 2010, ni 2009, ni 2008, ni 2007, ni 2006, ni 2005, ni 2004, hay que irse a 2003 para que haya habido un año que se haya gastado tan poco en inversiones reales. Y a mí no me vale que se diga que hemos destinado, que no nos hacen falta infraestructura y eso para destinarlo a personal contratado, que sí, que vamos a destinarlo a personal contratado, pero no lo metamos en gastos corrientes, vamos a meterlo en inversiones reales, vamos a crear algo con ese dinero que se destina a personal, que es lo que realmente daría al ayuntamiento y a los riateños pues un beneficio. Es cierto que hay que limpiar las calles, pero si con el dinero que había se limpiaba, ¿por qué no utilizamos esa contratación de personal para otras cosas? No vale que decir que lo quitamos de inversiones reales para destinarlo al personal. Es compatible, es perfectamente compatible esas dos cosas. Y claro, ¿dónde realmente han salido los dineros? Si vemos, bueno, es que no lo veis. En 2010, mira, se recaudó, el ayuntamiento tenía 142.000 euros menos, recaudó 142.000 euros menos que en este 2012. Sin embargo, las inversiones reales eran 140.000 euros más. Y los gastos en transferencias corrientes, que creo que aquí va el tema de las subvenciones a los colectivos y todas esas cosas, eran 63.000 euros más. Y sin embargo, resulta que los gastos corrientes de 2010 eran 189.000 euros menos, que los pasivos financieros, que son gastos de préstamo, eran 69.000 euros menos, pero que ya he dicho antes, que no llega al 7% del presupuesto total, de los gastos reales total, y en gastos de personal había 155.000 euros menos. Es decir, se ve claramente que hay un aumento en gastos de personal. Pero el gasto personal no lo utilicéis para lo que queráis, por lo menos den más datos. Fijaros que en gastos corrientes van los gastos que se dedican a otras empresas privadas, a lo que tenía contrato del ayuntamiento. Como he dicho antes, con el tema de la limpieza viaria. Bueno, la limpieza, no sé si será viaria o no, que había 15.000 euros. En 2010 estaban los gastos de las empresas de jardinería y de las empresas de servicios del colegio, de servicios de limpieza del colegio, que, lo vuelvo a decir, creo que lo he dicho ya más de una vez, me parece estupendo que se municipalicen los servicios y que el ayuntamiento sea el que emplee y no contrate una empresa, me parece perfecto. Pero con esto lo que quiero decir es que si en 2012 se han quitado esos gastos de los gastos corrientes y han pasado a personal, todavía el aumento en gastos corrientes es mucho mayor, porque tenemos 189.000 euros más los gastos que teníamos de esas empresas, con lo cual esos gastos tenían que haber bajado. Tenían que haber bajado obligatoriamente. Y claro, y parte de los gastos en personal era un gasto que el ayuntamiento también estaba haciendo antes, aunque lo estuviera haciendo por otra empresa, porque los trabajadores también eran de Arriate.
aunque se gastara más dinero en pagar los beneficios de la empresa. Ya he dicho antes que me parece perfecto que el ayuntamiento lo municipalice, pero que realmente parte no es más creación de empleo solamente, porque el empleo es el mismo. Así que los recursos que se han aumentado, los gastos en personal de 155.000 euros, no todo es a contratación. No todo es a contratación. Después hay ciertos datos curiosos, ya voy terminando, no me queda mucho. Resulta que las dietas de los órganos de gobierno, es decir, de los políticos del gobierno, no nosotros no cobramos dietas, en 2010 era 0 euros, en 2011 eran 1.300 y en 2012 son 5.172 euros, casi 1 millón de pesetas en dietas de los órganos de gobierno. Ya lo he dicho varias veces y creo que se ha tomado nota, y ya en los presupuestos de 2013 no iban incluido dietas y espero que los de 2014 tampoco. En atenciones protocolarias y representativas, en el año 2010 pagábamos 2.169 euros y hemos gastado 6.364, más de 1 millón de pesetas en atenciones protocolarias y representativas. Y que conste que hay que hacerlas. Que si hay que invitar a una copa en feria, en Semana Santa, en las cosas, hay que hacerla, por supuesto. Pero si antes se hacía por 2.100 euros, ¿por qué ahora gastamos 6.300? ¿Por qué? Sí, esos son los datos. Yo sé que a lo mejor ni siquiera la ha mirado. 4.194 euros más. En primas de seguro. En primas de seguro resulta que teníamos en 2010 19.790 euros y en 2012 tenemos 30.000 euros en primas de seguro. Y que conste que en 2012 no estaba asegurada la máquina barredora, ni había coche oficial. Entonces, ¿en qué se han incrementado las primas de seguro tanto? Por la crisis o por lo que sea, se corre más riesgo, se ha cambiado de empresa o se han asegurado más cosas que no estaban aseguradas, que también puede pasar. También puede ser que había cosas que no estaban aseguradas y se han asegurado, y de ahí ese incremento, ¿no? Porque realmente son 10.500 euros más en lo que es las primas de seguro. Y el patronato de recaudación, que también lo he traído yo aquí, que en 2010 gastábamos 30.000 euros y en 2012 hemos gastado 114.000 euros. Así es un aumento bastante considerable, que yo también quiero hacer referencia a tanto al ofrecimiento de Salvador como al de José Antonio, de que debemos sentarnos a estudiar este tema, porque incluso se puede crear una oficina de patronato propia, si es viable, técnica, jurídica y económicamente, y quizá puede ser dinero, aunque no se reduzca, por supuesto, pero que en vez de ir al patronato de recaudación, pues vaya a personas que se puedan contratar, con lo cual puede ser bastante interesante, pero es un tema delicado, porque el patronato también financia al ayuntamiento cuando todavía se ha cobrado, es decir, hay que estudiarlo bien, y de aquí mi disponibilidad de nuestro grupo de sentarnos y tratar este tema, porque creo que por lo menos merece la pena dedicarle tiempo a estudiarlo. Las diferencias que hay en este presupuesto, que aquí es donde también se aclara un poco de lo que estaba presupuestado y la diferencia. Es decir, en fomento del empleo, como he dicho antes, hay 788.000 euros menos de lo que se había presupuestado. En educación hay 30.164 euros menos de lo que se había presupuestado. En sanidad hay 5.400 euros menos de lo que se había presupuestado. En cementerios 150.000 euros de lo que se había presupuestado. Que esto era el tanatorio que nos ha hecho en 2012, que nos ha hecho en 2013 y que parece ser que en 2014 se empezará. Servicios sociales y promoción social, 7.973 euros menos. Carretera, 60.000 euros que había previsto para el arreglo de los carriles, tanto de los Picachos como el de Nador, por el estado en que estaban ya en 2011, que no se ha dedicado ni un duro en 2012, que no se ha dedicado ni un duro en 2013, y es un tema que debería plantearse el equipo de gobierno. Tampoco hay que arreglarlo como una carretera, el arreglo puede ser también más normalito, por lo menos para que se pueda circular por esos carriles que están intransitables. En saneamiento, abastecimiento y distribución de agua había previsto 248.000, nos hemos gastado 197.000. Es decir, hay 51.000 euros menos. Vuelvo a decir antes, espero que esto no repercuta en la calidad de las instalaciones que tenemos para el abastecimiento de agua y el saneamiento. En
cultura, 51.000 euros menos. En atención a los ciudadanos, 10.000 euros menos. Es decir, el total de recortes, yo sí lo voy a llamar recortes, del presupuesto asciende a la cantidad de 1.156.000 euros. Es decir, nos han quedado 300.000 euros para pagarle a los bancos y nos han quedado 1.156.000 euros por gastar para los arriateños. Este es el balance de la cuenta general. Este es el balance de la cuenta general. Y termino con el empleo. Y lo voy a volver a repetir. Por nuestra parte, que se dedique el máximo posible a las contrataciones, el máximo. Pero lo primero que llevamos reivindicando desde siempre, una regulación. Vamos a regularlo. Que entre el máximo de gente posible, pero que haya una regulación. Pero es que además, si analizamos los datos de 2012 del empleo, en 2012 se hicieron 188 contratos. De esos 188 contratos, 11 son de 9 días. 65 de 15 días. Y de un mes, 87. Es decir, contratos de un mes o menos asciende a un 87% de los contratos. 163 de 188. Y el resto hay 14 de 2-3 meses, de 10 contratos entre 3 y 5 meses y un contrato de 10 meses. Que no es cierto tampoco lo que se veía, que había contrato de un año. No hay un contrato de un año, hay de 10 meses. Pero algo muy importante, más del 55% de todos los contratos que se hacen en el ayuntamiento no solamente es que sean de 15 días, sino que son de media jornada o menos. Por lo tanto, es normal. Es decir, yo cuando escucho decir al alcalde presumir que se han batido los récords de contrataciones del ayuntamiento de todos los tiempos. ¿Cierto? El número de contratos, yo siempre he dicho, vamos a entrar, ¿por qué no hablamos de la calidad de los contratos? Pero es que en 2012, los datos de 2013 lo hemos recibido hace poco, me quedo todavía a estudiarlo, que lo llevábamos pidiendo desde septiembre, pero bueno, ya lo tenemos y me queda todos no, nos faltan todavía algunos datos, pero lo analizaré y cuando eso daré también el análisis. Pero es que de los 188 contratos, más del 55% son de media jornada o menos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa es que si alguien accede a 15 días a media jornada, resulta que el sueldo es poco. No sé cuánto será, si 200, 300 euros, 350. Ahora mismo, para una familia que no tenga nada, todo lo que sea, bienvenido sea. Pero es que después pasa otra cosa, es que después si puedes solicitar la ayuda familiar, resulta que como la cotización es tan baja, pues no llega nunca a los 426 euros que puede cobrar, sino que se queda en 150, en 200 euros. Entonces, no solamente estamos utilizando, es que estamos utilizando la miseria de la gente para presumir de contratos, por favor, un poquito de seriedad, de cordura y de responsabilidad. Estamos haciendo lo que se está pudiendo, lo estamos haciendo de esta manera, es la manera que queremos, ¿vale? Pero no presumir, por favor, porque lo que se está haciendo es una precarización. Después, si vemos los tipos de contratos, en limpieza se han hecho el 50% de los contratos, 93 contratos, el 49%. En albañilería 26 y en peón 19. El resto 31 contratos y de pintor 19. Es decir, la mitad lo hemos dedicado a limpieza, es lo que yo decía antes. Sí, dinero para la contratación, por supuesto, regulada y productiva y planificada. Vamos a conseguir esas contrataciones que los arriateños se vean beneficiados. Vamos a crear algo. Y las vías de contratación del ayuntamiento. Del total de 188 contratos, 95, más del 51% son a dedo completamente y el 49% por bolsa de trabajo. Estos datos, cuando veamos la de 2013, son todavía superiores. Por fuera de bolsa va por más del 70% y por bolsa no llega al 29%. Con lo cual, esto muestra claramente lo que llevamos hablando desde que comenzamos la legislatura casi. Contrataciones, sí, para algo productivo, que sean dignas
para la gente que se contrata, que estén reguladas para que sea el acceso totalmente democrático y que no haya duda de quién entra y quién no entra, y sobre todo que sea planificada. Así que las conclusiones ya, y termino, no se han cumplido los objetivos del presupuesto. Las inversiones reales son las menores de los últimos 10 años. El aumento preocupante de los gastos corrientes. Fracaso estrepitoso en lo que es el fomento del empleo. Aumento de la carga fiscal a los arriateños. Contrataciones a dedo y enfocado a actividades improductivas vendidas como el gran éxito del equipo de gobierno. Aumento de los ingresos y reducción en servicios. Y sobre todo manipulación y falta de respeto a los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría que lo fuerais visto en gráficos, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal Socialista. Sí, Antonio. Vamos, en primer lugar, le puedo admitir muchas cosas. Le puedo admitir su discurso completo, aunque no lo comparta. Lo que no le admito bajo ningún concepto es que se me acuse de falta de respeto a la ciudadanía. No lo entendemos así bajo ningún concepto, y se me acuse o se nos acuse de irresponsabilidad. No se lo admitimos bajo ningún concepto. Nos podremos equivocar, por supuesto, como todo el mundo, pero ni eso supone una falta de respeto a la ciudadanía, ni supone una irresponsabilidad. Y entrando de lleno a lo que nos trae hoy aquí, que es la cuenta general del 2012, quería decirle que, por supuesto, no comparto su discurso, puesto que ha terminado las conclusiones, lo ha repetido 2 veces, y nosotros entendemos una ejecución del presupuesto si lo que se ha llevado a cabo venía, como bien ha dicho, recogido o no venía recogido en los presupuestos. Y ha resumido su valoración de la cuenta general, independientemente de la valoración que haga del presupuesto, que ya en su día se hizo, que puede usted compartirlo o no compartir el presupuesto, pero lo ha resumido con una frase muy contundente y dice: no se ha cumplido ningún objetivo. Totalmente incierto. Yo no digo, ni podemos, ni decimos que hayamos cumplido todos los objetivos. Pues no, puesto que los números lo ponen de manifiesto. Y como bien he dicho antes, el presupuesto del año 2012 eran, y Antonio lo ha dicho, Salvador creo que también, 4.140.734,77 euros. Tras unas modificaciones se llegó a 4.446.177,17 euros. Ese era el presupuesto definitivo. Ingresos 4.446.000 euros, gastos 4.446.000 euros. Y antes yo, de forma muy resumida, he valorado, nuestra valoración era que estas cuentas eran mucho mejor que las del 2011, y de hecho se pone de manifiesto. Y creo que son, para nuestro punto de vista, tan buenas en el sentido de que el discurso por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida ha cambiado totalmente, puesto que en la cuenta del 2011 se nos achacó o se nos criticó de que se había gastado más de lo presupuestado, mientras que en esta se nos achaca que hemos gastado menos de lo presupuestado. ¿Qué es bueno una cosa o es bueno otra? Recuerdo que la del 2011 se nos achacó: habéis gastado más de lo presupuestado. Y ahora se nos dice que hemos gastado menos de lo presupuestado. Pero aunque hemos gastado menos de lo presupuestado, hemos gastado el 70% de lo presupuestado. Ha dicho que una ejecución del 69, y pico, no sé cuánto es, cerca del 70%, no es un buen dato. Más le gustaría tener a muchísimas corporaciones, a muchísimos ayuntamientos